Y un pacto de Estado no es solo que estemos de acuerdo en algo, que lo estamos, y es que tenemos que erradicar la violencia de género de la vida de nuestro país. Un pacto de Estado significa poner sobre el papel qué medidas el conjunto de las instituciones de este país ha de hacer para que no sigan matando a las mujeres. Y las medidas en políticas han de ir acompañadas siempre de presupuestos y de esfuerzos presupuestarios. Y en ese sentido, la Junta de Extremadura irá a la Comisión General de Comunidades Autónomas para decirle al Gobierno de España que si después de estar 5 años sin intervenir directamente en esta lucha contra la violencia de género, podremos esperarnos 2 meses más, señorías, para poder tener finalizados los trabajos de la subcomisión del Congreso de los Diputados, que nos diga al conjunto de las fuerzas políticas y también de las administraciones qué debemos cambiar en las normas de nuestro país, qué debemos prever, qué programas específicos hemos de poner y cómo se llama eso presupuestariamente en los presupuestos generales del Estado y del conjunto de las administraciones, para solo así, a través de las políticas públicas acompañadas de las necesidades presupuestarias, poder abordar un gran pacto de Estado que nos permita proteger a las mujeres de este país. En ese sentido, nos sobran las razones y los motivos, como decía la canción de Sabina, para estar de acuerdo con ese paro que una organización de mujeres de Polonia ha hecho extensible al conjunto de la Unión Europea y a todos aquellos países e instituciones que deban sumarse. Creemos que hay motivos más que suficientes para decir basta ya de desigualdades, rompamos los techos de cristal y seamos capaces desde el conjunto de la sociedad, pero más que la sociedad, los poderes públicos, seamos capaces de articular políticas que rompan esas desigualdades de género que persisten y que no nos dejan al conjunto de las mujeres tener garantizados nuestros derechos, al igual que nuestros compañeros varones. En ese sentido, mañana estaremos en el acto institucional en la Asamblea de Extremadura, que estará presidido por el presidente de la Junta de Extremadura. Firmaremos un compromiso con los alcaldes y entidades locales de nuestra región, porque esta región tiene una ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura, que se aprobó en el año 2011 en la Asamblea de Extremadura y que tenemos la obligación, los poderes públicos, de desarrollar. Por eso mañana firmaremos con los alcaldes y con las entidades locales de nuestra región aquellos 2 artículos, el artículo 7 y 8 de la ley extremeña, que dice cuáles son las competencias, cuál es el esfuerzo que las entidades locales, que los ayuntamientos han de hacer para promover la igualdad entre hombres y mujeres desde todos los ámbitos. Porque nada sirve que haya un Gobierno como este, el presidido por Guillermo Fernández Vara, que dijo al inicio que esta sería la legislatura de las mujeres y que lo está haciendo por la vía de los hechos. No solo se trata de una foto, se trata de un gesto, de que haya más mujeres en el Consejo de Gobierno que hombres. Se trata por la vía de los hechos. Ya hay en nuestra región más de 30 organismos que han cesado en sus funciones por no respetar la paridad que decía la Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2016. Y por esa vía, por la vía de los hechos, queremos ir. De ahí que mañana queramos ser cómplices con los ayuntamientos de nuestra región para poner en marcha una ley que no se ha desarrollado en los últimos años y que está ahí esperando, y que la sociedad creo que está esperando, para que esta región sea más igualitaria, porque eso tendrá unas buenas consecuencias, porque no solo será más justa y más social, sino que también será más productiva y, por lo tanto, será mejor.